de gestión. Vamos a analizar el aspecto político con Alonso Cárdenas, experto en gestión pública de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y con Santiago Mariani, profesor de Ciencias Sociales de la Universidad del Pacífico. Muy buenas noches ante todo para ambos y quería empezar a ver, dada en estos momentos la situación legal, política ya se ha entremezclado, por ahí también está lo económico metido y jalándonos hacia abajo de alguna manera, pero desde el punto de vista de los caminos de solución para el presidente, ¿cómo ven la situación? Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Santiago, buenas noches. Bueno, la situación del presidente se complica día a día, ¿no? Se complica día a día, pero no solamente la situación del presidente, ¿no? Hoy hemos visto, por ejemplo, en el Congreso una actitud totalmente reprochable de la congresista Alba. También nos hemos enterado de que el ex tercer vicepresidente de la mesa directiva del Congreso está con orden de captura. Hay un violador, un presunto violador en el Congreso, y además el jefe o el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, el señor presidente de Podemos, tiene comparecencia restringida, ¿no? Es decir, tiene que pedir permiso al Poder Judicial para asistir a las sesiones del Congreso. Y es el nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto. De Presupuesto. Además. Imagínese usted, ¿no? Entonces, la descomposición del sistema político peruano es generalizada. También hay denuncias en el Poder Judicial, olvídese de los gobiernos regionales, el Ministerio Público. Entonces, se ha llegado a una situación extremadamente delicada. Tenemos también el antecedente de la pandemia del coronavirus, el Perú, el país más golpeado del mundo, donde las instituciones de nuestro país tuvieron el de peor desempeño a nivel mundial. Entonces, todos esos factores han hecho que nos encontremos en esta situación límite con el presidente de la República, también con 6 investigaciones en el Ministerio Público. Y a ver, claro, por donde veamos, la situación es bien triste, ¿eh? Desde los municipios, como bien señalas, hasta las cabezas. Pero el presidente de la República en este momento ya muestra un cambio de estrategia en su discurso político. Lo digo porque hemos visto declaraciones mucho más agresivas, incluso ayer el premier llamando a la violencia literalmente. Bueno, la agresividad hay que entenderla en términos de un juego donde hay gobierno y hay oposición, ¿no? Y en este juego la oposición está más cerca de lo que es considerada una oposición desleal, es decir, una oposición que trata de hacer todo lo posible para evitar que un gobierno lleve adelante su agenda, y eso también trae consecuencias sobre la dinámica política. Es decir, no es que el presidente solamente esté poniendo sobre la mesa una agenda agresiva, sino que también está reaccionando a una oposición que de alguna manera desde el primer día, incluso desde el proceso electoral, donde sectores intentaron desconocer con este delirio del fraude que no hubo, o del supuesto fraude que en realidad no existió, eso ha ido tensando, digamos, y crispando el clima político. ¿Y qué es lo que sucede? Una democracia básicamente funciona cuando, más allá de las reglas escritas que existen, la convivencia entre los actores es llevada a un nivel donde ninguno juega al límite o a patear el tablero. Por lo tanto, cuando eso empieza a ocurrir, empezamos a ver los tironeos de brazos, la actitud agresiva del presidente, del premier, y eso puede ir escalando, porque en el fondo lo que hay es un no reconocimiento en ninguna de las dos partes de que son actores legítimos y que están puestos ahí por el voto de la ciudadanía. Ese es un punto bien interesante, ¿no? Y lo dejo como pregunta, tenemos que ir al corte, pero lo dejo como pregunta. Estamos ya en un momento sumamente peligroso para la democracia peruana, donde estamos esperando a ver quién patea primero el tablero. Vamos a una pausa, venimos para analizar esta situación tan difícil. Bueno, seguimos en esta conversación con Alonso Cárdenas y Santiago Mariani, analistas políticos y del aspecto social, en realidad, que está enfrentando nuestro país. Y yo dejaba planteada la pregunta, si estamos ya en un límite muy preocupante donde estamos esperando que alguno de los actores termine pateando el tablero. No sé si los actores actuales o surja un actor diferente que en cualquier momento nos puede llevar a una situación más caótica. Bueno, aquí es importante también revisar los antecedentes, ¿no?
En el último Latinobarómetro, esta encuesta que se hace a nivel América Latina y el Caribe, que mide percepción sobre la clase política en nuestra región, se identificó, por ejemplo, que los partidos políticos en el Perú son los de menos aprobación en América Latina. De igual forma, el Parlamento peruano es el de menos aprobación en América Latina. Los ciudadanos del Perú consideran que su clase política es la más corrupta de América Latina. Y de igual forma, nuestros niveles de convivencia, de confianza dentro de la ciudadanía son también los más bajos de la región. Entonces, estos antecedentes, porque el Latinobarómetro es del año pasado, se hace cada 2 años, ya mostraban, incluso antes de la llegada del presidente Castillo, un clima de convulsión, de exacerbamiento, de polarización extrema en la sociedad, donde, digamos, los ciudadanos de a pie no ven respuestas desde el gobierno, por ejemplo, en el tema de los servicios públicos, la salud, la educación, usted lo mencionaba, el acceso a la justicia, la seguridad ciudadana, y hay una enorme frustración que se va evidenciando en este tipo de diagnósticos y de estudios. Pedro Castillo y el actual Congreso no es, digamos, la causa de la actual crisis, ¿no?, sino es la consecuencia de un sistema político totalmente derruido y colapsado, ¿no? Bueno, y dado que lo mencionas, es verdad, ¿no? Tuvimos cuántos presidentes en el Perú en un cortísimo tiempo y decir que, claro, no salen a las calles o que la calle está fría, puede ser en Lima, pero en diferentes regiones tenemos una conflictividad social latente y cada vez más violenta también. Bueno, como dice el tango, desde 2016 venimos cuesta abajo en su rodada, ¿no? Es decir, el sistema político y los actores que participan en la representación política, Congreso, Poder Ejecutivo, vienen utilizando al máximo o al límite herramientas como la vacancia, la disolución del Congreso, y eso viene generando una inestabilidad en el sistema donde estamos tirando presidentes por la ventana, cerrando congresos, y ahora se ha normalizado la figura de la vacancia como la supuesta única solución para terminar con la crisis política, cosa que en realidad lo que podría llegar a generar una vacancia es todo lo contrario, es un escenario de mayor convulsión, de mayor incertidumbre y de espacio para que fuerzas antidemocráticas tomen el sistema y traten de encontrar la solución que la clase política elegida por los ciudadanos a través de las urnas no están encontrando. Sí, claro, pareciera ser que la pandemia no fue suficiente con la cantidad de muertos que tuvimos. No sabíamos que venía la pandemia y el Perú no estaba preparado. Ahora sabemos que viene una crisis alimentaria que ya está golpeando al Perú. Ahora la clase política tiene como prioridad en su agenda encontrar las formas para dar respuesta a la crisis que se viene. Tiene la clase política en su agenda la agenda de la reactivación económica para llevarnos a los niveles pre-pandemia de pobreza. Pareciera que eso no está en la agenda de hoy. Bueno, y eso sí es lo que genera, digamos, esa distancia enorme que hay entre una ciudadanía que más del 80% no cree que las instituciones son legítimas y que estén respondiendo adecuadamente. Claro, si uno se pone a pensar en los verdaderos problemas que tenemos como país y que la propia población señala en las diferentes encuestas que se hacen como el tema económico, uno de ellos. Ya hay un tema complicado de precios que estamos enfrentando en el Perú y en el mundo, la inseguridad ciudadana de la que hablábamos hace un momento y la corrupción. El peruano es consciente de los niveles de corrupción que hay en sus autoridades, pero no vemos ninguna política pública articulada a atacar ninguno de esos problemas reales y menos una coordinación entre Ejecutivo y Parlamento. Claro, ahí, digamos, nuestra democracia se descansa, se basa en un sistema de partidos sumamente efímeros sin representatividad, ¿no? Entonces, si la base de nuestro sistema político, que son los partidos políticos, son los más repudiados de América Latina, es muy difícil que en esos partidos políticos exista un mínimo de agenda pública, un mínimo de cuadros, un mínimo de militancia, un mínimo de organización ante esta debilidad, pues personajes sumamente cuestionados pueden ingresar pues a un cargo público, ¿no? Ya olvídense de los que he mencionado en mi primera intervención, pero el ex premier Valer, usted recordará, que cuando fue nombrado de manera efímera en la presidencia del Consejo de Ministros, se descubrió por arte de magia que tenía denuncias de violencia contra su esposa y su hija, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona así
pueda pasar todos los filtros de los partidos políticos y llegar a una elección. Bueno, o solo para mencionar a alguien en el Ejecutivo, el ministro de Agricultura Arce, que estuvo preso, es decir, alguien que había terminado preso, que efectivamente fue condenado, y sin hablar de los ministros fugados. Y claro, uno dice, ok, la situación es complicada, hay enfrentamiento, pero también una realidad es que tenemos un presidente de la República que tiene 6 investigaciones, 4 de ellas por ser la cabeza de una organización criminal, y hay indicios muy serios. Entonces uno como sociedad también dice que, o sea, listo, votamos por él, pero tenemos que soportar que pasen esas cosas en nuestra cara. No, obviamente que es muy preocupante lo que está sucediendo alrededor del presidente y su círculo inmediato. Y la justicia, justamente en el rol que tiene que jugar, como ciudadanos necesitamos que el Ministerio Público, en las acciones que tiene que llevar adelante, lo haga con suma cautela y precaución. Creo que no suma al clima de tranquilidad que necesitamos tener, que hagan acciones tipo tomar el casi por asalto el Palacio de Gobierno y llevando las cámaras. Eso le da, digamos, elementos al gobierno para victimizarse y para decir nos están persiguiendo políticamente, y eso asusa, digamos, o levanta a los seguidores cercanos al presidente que sienten que hay una persecución política. Y estamos hablando de un sistema de justicia que se excedió muchas veces en sus atribuciones. Por ejemplo, las prisiones preventivas. A casi todos los expresidentes, a Keiko Fujimori, una prisión preventiva totalmente injusta, a PPK, a Ollanta a su esposa. Es decir, y una justicia que todavía no resolvió, digamos, a pesar de haberlos tenido detenidos, y que tampoco avanzó sobre otros sectores que tenía que avanzar. Por lo tanto, lo que necesitamos para tener tranquilidad, para que el Perú, los inversores confíen y pongan su dinero, es que el sistema de justicia funcione lo más apartado posible de cualquier tipo de sospecha política. Y lo que estamos viendo, lamentablemente, y esto no significa que no existan los actos de corrupción y que la justicia tenga que hacer, es que a veces ese cuidado que la justicia tiene que tener pareciera estar a veces pasando un poco esos límites y provocando, digamos, ciertas suspicacias y sospechas que no hace bien a la institucionalidad del sistema de justicia. Solo para terminar, nos gana el tiempo. ¿Se ha convertido el Ministerio Público, el Poder Judicial, el sistema de justicia en sí, en un actor político también importante en el país? Bueno, ya hace varios años, como bien recuerda. Claro, pero digamos, esa justicia que debería ser ciega, que debería ser equilibrada, la percepción que se tiene desde la ciudadanía no la ve como tal, ¿no? Por ejemplo, el caso de la congresista León, quedó en nada. El señor Inostroza, con todas las pruebas que existen, está fugado, ¿no? La ciudadanía percibe que hay un desequilibrio, algunos actores sí, algunos actores no. Estos políticos sí, estos políticos no. La misma fiscal de la Nación, al apartar a la fiscal que investigaba a su hermana nada más y nada menos por narcotráfico, sí, pues ya hay un halo de duda, ¿no? Sin dar una explicación clara, además, al respecto, ¿no? No, y la fiscal celebrando reuniones con la presidenta del Congreso recién asumida, digamos, que estaban coordinando algún tipo de acción a llevar adelante, es decir, eso no contribuye de alguna manera a lo que necesitamos como ciudadanos en el accionar de la justicia para que tenga toda la legitimidad y pueda llevar adelante y aplicar el peso de la ley a quien se lo tenga que aplicar, ya sea el presidente, si existen las sospechas y las evidencias, o quien sea. Muchísimas gracias, Alonso y Santiago. Alonso Cárdenas, experto en gestión pública de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y Santiago Mariani, profesor de Ciencias Sociales de la Universidad del Pacífico. Hemos llegado ya al final del programa.